encantadísimo de colaborar con la fiesta de eso. Yo voy a saltarme un poquito el protocolo porque realmente estoy emocionado. Yo le agradezco a todos vuestra presencia, pero muy especialmente a una persona que, a lo mejor porque ha sido, yo creo, la que más ha difundido el nombre de Cambullón por el mundo, especialmente por Sudamérica, ¿no? Yo voy a pedirle, ya digo, no es muy normal, esto un poco fuera del protocolo, pero un aplauso muy especial para doña María Sánchez. Gracias, María Sánchez, porque significa mucho para nosotros que una persona como tú, que haya llevado el nombre de Cambullón por todo el mundo, como digo, y con el cariño para eso estés hoy representando en este barrio marinero, que mucho que tiene que ver contigo, también. Pues muy bien, dicho esto, tengo que decirles que efectivamente estoy encantado y agradecerle a mi clase que me haya elegido para impartir esta conferencia que espero que le guste. Estoy emocionado por dos motivos. El primero es profesional. Mi profesión, soy marino y aunque me encante, mucha gente no sabe que mi bautizo de mar lo hice precisamente en un buque de pesca. Sí, cuando acabé la carrera, mi primer mando fue un barco de pesca, de Saropena, que lo llevé a Sierra Leona, 8 días de navegación. Ese fue mi bautizo de mar. Luego ya desarrollé mi carrera profesional en el mercante. Pero en aquel tiempo, en aquellos 8 días que estuve mandando aquel barco pesquero con 8 hombres, un barco pequeñito, un barco de madera de Saropena, entendí lo duro que era la vida del mar, pero el mar para el marinero, el pescador, el de esta playa, es una vida completamente distinta. Por eso yo cuando a mí me dicen que el pescado está caro, bueno, yo no permito que me lo digan, porque yo supe durante 8 días nada más, porque ya después fui, digamos, de niño bonito en un buque mercante, con uniforme y tan bonito, ¿no? Pero aquellas personas, chapó para mí, siempre he tenido un respeto por ellos y me emociona. Eso por una parte. Y por otra, porque estas playas, Taliarte, Merenara, Clavellina y Salineta, fueron las playas de mi infancia, mi playa de niñez, de juventud, de madurez, y Dios quiera que sean también de la vejez, ¿no? Entonces estoy muy unido a esto. Entonces que me hayan pensado en mí para colaborar en su fiesta, pues es un tremendo honor. Bueno, esto es como cuando probé la cabeza de cuarto, ¿verdad? Porque esto fue la primera vez que nos pusimos todos contentos. Bueno, dicho esto, comenzamos con la conferencia. Se titula El Cambullón y los Cambulloneros. Allá por el año 2000, y mientras tomaba notas en folio suelto para la futura confección, que por entonces solo era un proyecto de mi primera obra literaria, que después acabó unos años más tarde, llamándose Las Palmas de Gran Canaria, nuestro puerto, nuestra ciudad. Cuando le tocó el turno al capítulo cambullonero, como no, nuestro puerto, nuestra ciudad, el capítulo cambullonero era obligado, pues yo quise darle, empezando, digamos, un tono, yo qué sé, yo tenía unos conocimientos suficientes de lo que era cambullonero y de hecho me puse a escribirlo, pero le quise dar, digamos, un toque técnico, un toque doctor, ¿no? Así que, como tantas veces, me fui al diccionario de nuestra Real Academia Española de la Lengua, nada menos, ¿no?, de la lengua castellana. Y aquí, queridos amigos, aquí comenzaron mis problemas y mis sorpresas. Pues allí, lo que leía, muy poco tenía que ver con lo que yo sabía a ciencia cierta de lo que era un cambullonero del puerto de Rocha. Enredo, cambalache, cosas hechas con malicia, con engaño, en fin, un ramillete de más que de piropos lingüísticos que, como digo, nada tenían que ver con la realidad que yo, como canario, como isleño, como marino, conocía de los cambulloneros. Tan ofendido estaba que tomé aquella definición no solo como un inocente error por parte de los eruditos académicos, sino como un verdadero insulto y falta de respeto a la verdad y a nuestros entrañables compatriotas porteños que ejercían tan honradamente su profesión en nuestro puerto de la Luz. Automáticamente decidí suspender los folios que estaba escribiendo y escribí a la academia diciendo el error, pero pobre de mí, ¿no? Yo entonces, fue en el año 2000, hace ya 14 años. Yo por aquel entonces no sabía que para los simples mortales nuestra Real Academia de la Lengua le tenía prohibidas las impertinencias, ¿no? Sí, eso lo digo tal como siento. Y es que yo hablo por libertad de los condenados, ¿sabes? Por eso ya que no me preocupa decirle impertinente a los Real Academia, me llevo muy bien con ellos. Como las cosas de palacio van despacio,
3 meses después recibo por fin la esperada contestación a mi propuesta. Yo les proponía cambiar el nombre. Digo, mire, eso no es un camionero, lo que usted está poniendo ahí, Me anuncian con la carta que me enviaron su recesión y comunicando, eso sí, muy educadamente, que la Real Academia de la Lengua, para la Real Academia de la Lengua pudiera siquiera sentarse a estudiar la propuesta, debía documentarla más profundamente. La verdad que me dejó, claro, dice los jóvenes clavados, ¿no? Yo no sabía más que podía exponerle de una realidad con la que vivía y que tenía ante mis ojos, ¿no? Y que además existía mucho antes de yo nacer, al menos desde 1880. Así que volví a enviarles otra carta, eso sí, un poco más documentada, pero básicamente con los mismos razonamientos que la primera. En realidad no tenía nada que decirle más a los camioneros. Esta vez no hubo respuesta. Así que me dispuse a terminar mi libro y vengarme a mi manera en el capítulo que dediqué a los camioneros, tratando a los académicos, está escrito en el libro, de falta de conocimiento real sobre el asunto. Y cito palabras textuales que utilicé en el libro. Falta de rigor en la definición dada por nuestros eruditos académicos. Y añadía, con lo sencillo que hubiese resultado preguntar a cualquier persona de la calle en Canarias, o mejor, en el mismo puerto de la Luz, ¿qué cosa? Les decía, ¿no? Y luego continuaba diciéndole, o simplemente escuchar a nuestra folclórica más universal, le nombraba, lo siento, Sánchez, a nuestra folclórica en su famosa canción El Camionero, que si ustedes lo quieren, yo se la envío, ¿no? Por supuesto, aquello más defendido, porque están diciendo que le iba a matar la canción del Camionero, yo a ver si se enteraba ya, ¿no? Nada, no me contestaron, por supuesto. Pasaron unos años y así nos plantamos ya en el año 2003. Por aquel entonces ocurrió una cosa extraordinaria en Canarias, que también la gente lo sabe y hay que recordarlo, ¿no? Fue el éxito obtenido por el entonces senador del Reino, nuestro paisano, don José Macías Santana, al conseguir que nuestro aeropuerto de Gando, de toda la vida, se le denominara Aeropuerto de Gran Canaria y no de Las Palmas, como rezaba en los cartelitos y en las tarjetas de embarque, ¿se acuerdan? Aeropuerto de Las Palmas. Las Palmas no tiene aeropuerto, ni tenía ni tiene. Iba a tener uno en los altos de las escaleritas o en los llanos de Guanarteme, pero don José, con una maestría y gran acierto, sí, le demostró que no tenía aeropuerto, y entre otras cosas, gracias a la intervención de un patriota, ya está con nosotros, que yo quise mucho, que era don Diego Cambrelé Mesa, del abogado Diego Cambrelé Mesa, que para aquel entonces era vicepresidente del Cabildo, y se opuso a tal disparate, e incluso lo comparaba don Diego con Tenerife al dejar poner la refinería en la parte sur, y eso impidió que se desarrollara la ciudad. Entonces, ¿qué hubiese sido si hoy hubiésemos tenido un aeropuerto, por ejemplo, en los Altos de las Escaleritas o en Guanarteme? Ahogaríamos la ciudad, ¿no? Creo que don Diego, el pobre murió, sí, pero yo creo que alguien tendrá que hacer algún día el reconocimiento que si debemos el aeropuerto donde está, se lo debemos a don Diego Cambrelé, ¿no? Don Diego tampoco conocía, sin quererlo saber, a lo mejor lo sabía, imitaba a también otro patriótico que tiene, y olvidado, que siempre nos acordamos, que era don Juan González, presidente al principio del siglo, de la Real Económica de Amigos del País, cuando defendió con unos argumentos preciosos y combatió el egoísmo de la burguesía de Triana, que quería que el puerto se desarrollara en la bahía en la caleta de San Telmo y no allá en las isletas, como decía. Este hombre hizo un discurso precioso cuando desmontó, bueno, tenía un buen aliado que era nuestro paisano también tentense, don Fernando León y Castillo, y hizo una frase bonita que a mí me grabó y me sirve para la vida. Dijo que en aquel discurso decía: jamás podré entender a aquellos que anteponen sus intereses particulares a los de la patria. Qué bonito, ¿verdad? O sea, esos eran políticos auténticos, los de verdad. Y posiblemente alguien tenía interés en que se hicieran en el muelle, en San Telmo, porque aquellos eran los arenales, aquello era la familia Bravo, ¿verdad? Y este hombre quitó todas las, ¿no? Al pensar eso, don José me acordé de mí. A lo mejor don José me puede echar una mano. Como ya nos tenía acostumbrado, le presenté a don José mi propuesta de que por medio del Senado llevara la propuesta de corregir el disparate que estaban haciendo. Claro, ese diccionario lo estaba leyendo gente que no sabía lo que era un camionero, y entonces un camionero era un sinvergüenza, un ladrón, un malicia, era una falta de respeto. Tú lo sabes, encima tu padre era camionero, no era gente honrada, para mí era un insulto, ¿no? Entonces don José, ya le fiel a su estilo, tomó el toro por los cuernos, nunca mejor dicho,
Y un mes después, en una recepción en la Hotel Portuaria de Las Palmas, me dice Julito, bueno, me dice que Julito, como conoce por abrir, me dicen de la academia que recibieron, les entregaron lo tuyo, dice, pero dice que le falta documentar. Y entonces ya, o sea, no sigue. Y entonces acepté, digamos, aquella justa derrota, o injusta derrota, sin más. Pero pensé para mí adentro, y no se lo dije a José por respeto, pero pensé para mí adentro. Váyanse a la M, señores de la academia, porque seguro que esa palabra sí saben de dónde viene. De verdad que lo pensé de la rabia que me dio. Pasaron 10 años, estamos ya en el 2000, eso, en octubre del 2013, mi hermano Antonio, cronista oficial de Telde, que como ustedes saben también es académico, pero de la historia, conocedor de mi rasquera, de tantos años, el libro se publicó, conocedor de mi rasquera, desde entonces, apenas llegaba de un viaje de Madrid, donde habían tenido una reunión las dos academias, la Academia de la Historia y de la Academia de la Lengua, y me dijo, esto fue Bellamón del mismo aeropuerto, Julio, tengo una sorpresa para ti. Gracias a los trabajos, así fue el nombre, es que se me graban las cosas, gracias a los trabajos presentados por una serie de entusiastas, estudiosos del léxico canario, donde por cierto no aparecías tú, han aceptado modificar la definición del vocablo cambullonero. Esto fue en el 2013, el otro día, y saldrá corregido en los próximos meses en el diccionario actualizado, cosa que al parecer se hace cada 10 años. Eso lo dijo Antonio de que yo me lo soltó. Estaba bien, eso cuando me dijo no estaba tú me dejó un poco de claro, pero bueno. Creo que quedará definitivamente así. Cambullonero, persona que practica el tráfico con género del país. Cambullonero, persona que trafica con víveres detraídos de la gambusa. Bueno, para los que no estén doctor gambusa, digamos la despensa de los barcos se llama gambusa, ¿no? Aunque sigue manteniendo, me decía mi hermano, aunque sigue manteniendo para tu disgusto, que la procedencia del vocablo es portuguesa y el cambullado. Bueno, pensé, a esta altura de la película, aceptaré el pulpo como animal de compañía. Quiero decir que podría, la Real Academia hizo un cambio en la definición, pero podría haberse tirado un poquito más en la definición, y a la postre aceptar también que dicha palabra tampoco está claro, bueno, la primera disparada, y la segunda, que tampoco está claro que proceda del portugués cambullado, por mucho que hoy, esta tarde, a las 5, me mandaron de Madrid un mail que me dio un disgusto. Lo que dice, mira lo que dice se llama Academia de Canaria de la Lengua. Tanto gusto, yo no sabía que había una Academia Canaria de la Lengua, ¿no? Y ponía cambullado, en Facebook lo puse, procede del término cambullado, como aseguran que es una palabra que utilizaban los pescadores de las Azores, no, ni siquiera de Madeira, que está ahí al lado, de las Azores, que eso está mirando para arriba, pero un peso largo, puedo decir que yo que estaba en las Azores sentando un poquito llegado. Y además, cuando el primer contacto con los españoles tuvieron con estos pescadores de las Azores, fue en 1483. Y el cambullado, eso que efectivamente existe en portugués, significa trapichero. Es un trapichero. Pero ese trapichero no existía en Canarias, y ahora digo por qué. Por eso digo que voy a desmontar el por qué no puede venir de la palabra cambullado. ¿Cómo se llama esto? Bueno, en cualquier caso, ahora les cuento, tengo que decir que cuando mi hermano me dijo que habían cambiado la palabra, pues incluso hasta mi rasquera, lo decía, le pongo su calzocito, ¿no? Hasta mi rasquera de no haberme contado conmigo, me alegré, ¿no? Porque pensé, bueno, por fin los doctores de la Real Academia habían escuchado pero no un simple insignificante mago de Telde, ¿no? Marino mercante de profesión, metido escritor tardío y a veces hasta conferenciante, no, sino un experto de verdad, pensé, pues seguro que le preguntaron a alguien, no a mí, nada, de Telde, ¿no? Bravo por nuestra academia, se lo dije a Antonio. Antonio se automáticamente, se está rascado, digo, no, bravo porque ya te digo, no se acordaban de ese mago de Telde que está desdiflado, ni la vega, pero bueno, porque al fin y al cabo había modificado. Aunque, si bien es cierto que le dije, mira Antonio, ¿te acuerdas cuando papá decía aquello de quien nace barrigón y que lo fajan de pequeñito? Pues sí, pero pensé, ya la academia están perdiendo eso, déjalo, bueno, lejos de molestarme, como digo, por aquel entonces detalle de la omisión de mi nombre en los trabajos presentados, recordé a mi viejo profesor de filosofía de los años de juventud durante el bachiller en el Instituto Caricaldoso, don Arturo Sarmiento, cuando con aquella bondad que le caracterizaba trataba de justificar el mal uso puntual de una falta ortográfica por parte de algún alumno, diciéndole, fulanito, no te aflijas, hombre,
Eso nos ha pasado a todos los canarios. ¿Qué más da escribir en tu blog de notas, llamar a don Arturo el viernes, utilizando para el verbo llamar una Y por una L, si al final consigues que venda? Don Arturo de Yazarra, que era posiblemente de casa a ti, ¿no? O Arturo Sarmiento, del Instituto de la Palma. Bueno, el periodo comprendido entre los años 1880 a 1914, fíjense, hasta la Primera Guerra Mundial, nuestro puerto de la Luz viene a experimentar un vertiginoso crecimiento, llegando a convertirse en el segundo de España y quinto del mundo, solo superado por Hamburgo, Rotterdam, Génova, Marsella y creo que Bremen también, y luego Las Palmas. Estamos hablando, decirlo ahora no nos asusta, pero estamos hablando de que cuando allí no había nada, y ya éramos el sexto del mundo, ¿no? Al abrigo está don Arturo, ayúdeme, hombre, prosperidad de próspero vaya, portuaria, como ocurría en otras tantas actividades, surgía el cambullón, que practicaban los llamados cambulloneros. Este término, ya lo voy al término, ofrece varias interpretaciones en Canarias. El escritor Pancho Guerra, que para mí, chapó, creo que es el que lo define perfecto y es el que yo mantengo, lo define como tráfico y trueque de mercancía que se realiza en los puertos y muelles desde botes y charanas entre populares vendedores y viajeros de barcos en tránsito. Para mí, Pancho Guerra creo que ha sido la persona exacta, es el que lo definió. Aquí no hay academia de la lengua, ni académico, ni en fin, es una palabra fea, pero que sabemos que somos marinos, que somos desarrollados, ¿no? Bueno, para mí Pancho Guerra ha sido perfecto. Por otro lado, nuestro diccionario de la Academia de la Lengua, como lo digo, lo definía dándole un toque, y ahora digo por qué empezó con aquel, ligeramente contaminado por los modismos sudamericanos, ¿no? Como por ejemplo el enredo, la trampa, el cambalache del margeno, es propio del Perú. También por la cosa mal hecha con la confabulación de algunos, engaño o malicia, para alterar la vida social o política, que eso es propio de Chile. O en el cambalache o trueque, de objetos de poco valor, propio de Colombia y México. O sea, ¿saben qué? Son listos los académicos que no vienen a Canarias y nos preguntaron por la doña Marisán, se preguntaron de México. No, se fueron a México, a Cuba, esto, bueno. Por aquel entonces, el comandante militar de Marina, don Rafael, estamos hablando de 1906, ¿sí? Don Rafael M. Navarro, en un comunicado remitido a la Dirección General de Navegación, en 1911, ¿sí? Se atreve a decir que posiblemente el término procede de la palabra cambujo, que cambujo en Cuba es un hijo de negro e india. Yo creo que el comandante lo vio tan morenito, ¿no? Como dice la canción, tan bonito, producto de su actividad en el libre, bajo nuestra panza de burro, que no se complicó mucho la vida, y el informe, recordando su antiguo destino en Cuba, lo asoció a aquellos cambujos isleños y así encajetó la definición que vamos a refrescar. Estos son cambujos, y se encuentra tranquilo. Hay quien, que como es el caso de nuestra Real Academia de la Lengua, les atribuye al vocablo, como decía antes, un origen portugués, como tantos otros en Gran Canaria, que existen muchos de la lengua portuguesa, y asegura, como dije antes, que proviene del término cambullado. Sin embargo, don Ernesto Lezme, administrador de Puerto Franco de la provincia de La Palma, nos apunta que más que cambullón, eso a tener en cuenta también por si lo oyen por ahí algún día, habría que hablar de carbullón, en referencia a aquellos muchachos que se sumergían para recoger las piedras de carbón que caían al agua durante el transbordo de los ranchones carboneros a los buques fondeados en la bahía de la Isleta. Los buques se fondeaban y las lanchas venían con el carbón y se iban a sacar carbón. Entonces ese carbón caía al agua y en la época de escasez parece que mucha familia vivió de ese carbón, era carbón mineral, se secaba y después se vendía, ¿no? Entonces él hablaba de carbullón, eso es otra cosa. Esto fue especialmente durante la Segunda Guerra Europea, que faltó el carbón en Canarias, como siempre tuvieron que cogerlo, ¿no? Pero somos muchos, como digo, los que pensamos, y así lo defendemos, que a pesar de la perreta, déjenme emplear la palabra de Canarias, perreta, también tendré que explicar la Real Academia lo que significa perreta, que no es de perro, sino de perreta, ¿no? En escuchar la palabra cambullón proviene de la expresión inglesa, que es lo que mantenemos Pancho Guerra, en fin, lo que mantenemos, los que estamos en el muelle, vaya. Viene de la inglesa cambullón, de venga a comprar, es una invitación, suba a comprar, venga campeón, que alude a una invitación para adquirir, cambiar, vender mercancías a bordo de los buques. No le demos vuelta. Aunque lo diga la Real Academia, y ahora con mucha tristeza para mí, que ya escribiré hoy o mañana a esa famosa Academia Canaria, que no sabía yo que existía una Academia Canaria. Yo pensé que la única academia era la de José, ¿verdad? Pero por lo visto hay un montón de academias, ¿no? Por otra parte, y tengo que decirlo por valentía, el actual director de la
colega mío, capitán de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, don Juan Francisco Martín Naranjo, gran estudioso de isletero y gran estudioso del léxico canario, dice que no está de acuerdo conmigo en que la palabra puede venir del cambayón, porque él él es un capitán moderno. Entonces ahora digo por qué. Él se mantiene en que los cambuyoneros hablaban muy bien inglés y que la deformación de cambayón a cambullón que no lo iban a hacer. Y yo, claro, yo llevo unos años, y yo le digo, y se lo digo como marino, los marinos, como en el puerto, no hablamos bien inglés, hablamos un inglés nuestro. ¿Sí? Yo sé que estaba navegando, yo me entendía perfectamente en New Haven con los derechos, y cuando me iba a Londres el taxista no me llevaba, y fíjese lo que pasa de decirle, y el más barco, ¿no? Lo que pasa es que Juan Francisco es un capitán moderno que posiblemente tenga un inglés más de Oxford, ¿no? Entonces mantiene que el capitán, yo estoy seguro que el cambullón no, ya veré por qué mantengo esa posición, ¿no? Aunque antes les hablaba del cambullón, de una actividad que tiene su comienzo en Gran Canaria alrededor del año 1880, por eso decía que no tiene nada que ver con el cambullado de los Azores, hay que hacer notar que los historiadores han querido vincular este tipo de comercio al siglo XVI con aquellos buques que iban con destinos a América, que previamente en nuestra vida de la isleta hacían para reflejar la aguada, eso se llama en el término marinero. Y ahora mantengo yo el por qué no puede venir el cambullado. No puede venir el cambullado porque en el siglo XVI la actividad comercial estaba prohibida por ley. Solo se le permitía hacer intercambios comerciales a los puertos de Sevilla y de Cádiz. Estaba prohibida por ley hasta el buen gobierno del monarca Carlos III, que, como ustedes saben, abrió el plafón real el decreto de la libertad comercial, y entonces incluyó a Canarias, se permitió. Hay que decir también que el comercio siempre se hizo, pero no era legal. Luego, no era posible que ese cambullado exista desde esa época, ¿no? En cuanto a la procedencia de los cambulloneros, y esto antes se lo decía a doña Mari Santi, que está aquí, los primeros cambulloneros del puerto de la Luz llegaron de aquellas localidades costeras de la isla que vieron en el área urbana una válvula de escape a las dificultades económicas del momento. Lugares como Agaete, Gálda, Telde o también las zonas desfavorecidas de Lanzarote y Fuerteventura fueron los principales orígenes de estos trabajadores marítimos porteños. Esta familia combinaban el trabajo clásico portuario con la pesca y el cambullón propiamente dicho. Entre otras, muchas familias de aquí de Telde fueron a trabajar, llevó el ingeniero León Castillo a trabajar en el muelle de la Luz, y entonces me imagino que el trabajo no estaría fijo y combinaban las dos cosas y empezaron a sentarse en aquellos sitios, ¿no? En vista del auge que estaba tomando este nuevo oficio, durante el reinado de Alfonso XII, la Comandancia Militar de Marina intentó reglamentar este comercio y, para darle un carácter de legalidad institucional, expidió lo que llamaron carnet de vendedores o carnet negro. Ya lo veremos con una pequeña proyección. El carnet negro era por el color oscuro, no era negro, era marrón, pero bueno, le llamamos carnet negro. Que esto, carnet tenía una particularidad que no vencía. Cuando se moría ahora explico, el camionero, sacaba el carnet. No. Este documento, como digo, se traslada a la época de Alfonso XII y continúa en Alfonso XIII. Y se expedía a favor de los camioneros bombistas. Ahora explicaré cómo es, ya más adelante explicaré cómo bombista. Y con este carnet le autorizaban legalmente a subir a bordo para tratar directamente con los capitanes y con los consignatarios. Al mismo tiempo, y para reforzar el carácter, digamos, oficial de la actividad, en 1909 el comandante militar de Marina, don Rafael M. Navarro, aquel del Capú, nombró entre aquellos cambulloneros, digamos, que le merecía mejor confianza y preparación, confirmándolos como guardias jurados con uniforme y sable, siendo su principal cometido el impedir que los desmadres o desórdenes que puntualmente se pudieran producir en el muelle y que a la postre pudieran causar una fea imagen en las tripulaciones que lo visitaban. Aquel señor por el sable, que era cambullonero, pronto que yo cayó en desuso por inoperante, porque al parecer, al tratarse de colegas, nadie le hacía mucho caso. Parece que lo del pito sereno, ¿no? Nadie le hacía mucho caso, ¿no? En 1911, el nuevo comandante de Marina informó directamente a la Dirección General de Navegación y al alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, por aquel entonces don Felipe Maciú y Falcón, sobre la necesidad de volver a reglamentar este peculiar comercio, haciéndolo más operativo. En cuanto a la procedencia social de estos hombres, hay que decir que se trataba de gente humilde.
de estatus social más bien bajo, y muy pocos sabían leer y escribir, o tenían estudios primarios, aunque la mayoría de los bombistas hablaban, como digo, inglés, e incluso francés, ya que muchos de ellos se incorporaron al Calcullón desde muy pequeños para ayudar económicamente a la familia. Los llamados campulloneros tenían su desplazamiento marítimo terrestre en un lugar conocido por Sarapú. Voy a hacer un paréntesis aquí, porque la gente con el Sarapú también hay unos. He oído de estos canariólogos espabilados que hay por ahí, que Sarapú viene de un lugar que se sanaba la pú. Y yo le decía, ¿por qué? Tiene su lógica. En la calle Sorrilla, creo que estaba la leprosería, y aquí posiblemente los leprosos se sanaban, pero esto los canariólogos que aparecieron ahora dicen que ese lugar, que para ponerlo, por ubicarlo en Sarapú, hubiera estado, todavía está el centro comercial, el muelle, y esa zona así es el Sarapú. Decía que había un pozo y que allí tomaban los aguas los leprosos que venían de América y que sanaban. Es un disparate. Aquí tengo un ingeniero de mina, un pozo en el Valle de la Gente, el mismo de agua salada. Ahí tengo un ingeniero de mina que lo puede ratificar, ¿no? Lo que digo. Sarapú viene otra vez, volvemos a lo de la palabra inglesa y el marzo, de que los ingleses, los primeros ingleses, decían, los que se instalaron allí se instalaron en casetas de madera, y como las mareas subían y bajaban, lo hicieron sobre palafitos, se llaman, esas casetitas así montadas sobre palafitos, sobre unas maderitas así. Entonces los ingleses, las millas y eso, decían que aquella zona le recordaba a su colonia de Singapur, o sea, de Singapur. Singapur, el canario, que lo va a decir Singapur, dirá Sarapú, dice con el Sarapú. Ese es el origen de la palabra Sarapú. No eso que oye usted, ahí el Sarapú, ahí nadie sanaba la pú. La pú se la sanaba la monja, arriba del que sanaba, del que no se moría. No, sí, es verdad, que es más fácil. Y esto es un lugar a la Real Academia y se pasa a la pú, y lo marcan, ¿no? Sí, todo esto son así. En esto, bueno, los llamados campulloneros, que como digo, tenían su desplazamiento en Sarapú, y también en la zona del refugio, comprendido entre las calles Salvador Cuyas y Hierro, conocida popularmente en aquella época como la de Sancocho. Es así, ¿verdad? Sancocho. Ya más tarde se establecieron en la Puntilla, en el Muelle Grande y luego en la Isleta. Sí, la gente dice, no, la Isleta fue el último sitio, porque la Isleta era el terreno de la familia Bravo y fue lo último que se cedió. Entonces ya estaremos en eso. El campullero se establece en Sarapú, luego en el Sancocho, las calles estas, como les digo, la Puntilla, Muelle Grande y luego la Isleta. En estos alrededores, como digo, se fueron asentando familias procedentes de los lugares antes mencionados. También hay que anotar que aunque muchos de ellos venían a Las Palmas de Gran Canaria para ganarse una perrilla y después emigrar a Cuba primero y luego a Venezuela, les fue también las cosas, se quedaron allí. Uno de ellos, de Telde, y voy a dar el nombre, es que antes lo decía, que lo de los apodos, tengo que decir el apodo, a lo mejor el pueblo vivió, Paco Salado. ¿Te acuerdas de Paco Salado? Bueno, Paco Salado fue uno de aquellos que fue para el muelle, para después marcharse para Venezuela. Y fue también unos meses después, mi padre le preguntó, Paco, ¿cómo estás para Venezuela? Y le dijo, don Luis, Venezuela está en el muelle, ¿no? O sea, ¿dónde se encontró? En cuanto a la organización y Estado, decir que se diferenciaban principalmente por su especialidad, destacando entre ellos, como dije antes, la autoridad del bombista, que en posesión del carnet negro, que solo aspiraba, como también dije, con su fallecimiento, la autorizaba a coger el bombo, o sea, la autoridad entre ellos, y poder legalmente subir a bordo para tratar directamente con el capitán, quien le aportaba, el capitán le aportaba una lista de tripulantes donde se anotaba el consumo de cada uno, para luego con aquella lista de nombres acudir a cobrar al consignatario local. Estaban también los fruteros, que comerciaban con la fruta del país, los pajareros, que vendían los pájaros canarios, que los enfermos leprosos, precisamente, del hospital de San Lázaro, citan la calle Sorrida, de Castellón, criaban. E incluso confeccionaban las jaulas con caña, las jaulitas aquellas de caña las confeccionaban ellos también. Después estaban los cambuceros, que se dedicaban a los víveres propios de la cambusa del barco. Los tratistas, especializados en objetos de español, del buque, como alambre, cabo, pinturas, aceite, farolas, etc., ¿no? Existía, esto es curioso, una norma de honor no escrita, basada, por eso hablo yo de la caballerosidad de ese hombre noble del camionero, ¿no? Que nos canta Marisante en su canción, que es así, ya lo define perfectamente. Estaba basada en la palabra, en la honestidad, la palabra en el apretón de la mano. Y se respetaba que nadie invadía la especialidad del otro. O sea, el frutero no le quitaba el trabajo al cambucero. No, cada uno tenía, nadie había escrito, pero todo el mundo sabía a qué se dedicaba y se respetaba, ¿no? Estos se organizaban en grupos de 3, 4 y hasta 10 personas que se llamaban taifas. Habrán oído ustedes las taifas, ¿no?
Normalmente estas pertenecían a familias conocidas de la zona portuaria. Destacamos en el refugio que existían 6 taifas. La del Cambao, y digo Cambao, no digo Cambao, ya lo digo porque voy a hacer una pequeña anécdota. ¿Se acuerdan de la del Cambao? Bueno, hace unos meses en Madrid, hablando, yo soy delegado de la Real Liga Naval Española, y hablando con un almirante que había estado destinado en Canarias, estaba hablando del camionero, y digo, entonces no sé por qué, dije yo, la taifa del Cambao. Dice, sí, la taifa del Cambao. Digo, no, almirante, la del Cambao. La del Cambao era una de Tenerife. Dice, sí, verdad. Y no sé si fue otra mentira, ¿no? Pero me fastidió porque mi idea era el Cambao. Es que no era el Cambao, era la del Cambao. Bueno, el Cambao, la de Lelilla, la de Juan del Pisco, la de Juané, la de Ambrosio Díaz Casanova, formada por Antonio el Patúo, así se decía, Antonio el Patúo, Pepe Camino, después de muy simpático, Roque García, no que fuera Roque, se llamaba Roque y Roque de apellido, Roque García, Autín Díaz Casanova, que era hermano del otro de Casanova. Luego en el mercado del puerto estaban las taifas de Bartolo Trenzado, la de Paco Manuel el Chico, la de Picó, el Gogó, la de Paquito la cintura sin pipa. Este procede de él. Sí, ¿se acuerdan? Sí, luego estaban los que vendían por libre. Pero estos eran más bien vendedores ocasionales. Ahora hay una cosa muy simpática. La solidaridad entre los miembros de las taifas estaba tan arraigada que incluso cuando ocurría, como ocurría la taifa de Lelilla, por ejemplo, si un miembro faltaba por una enfermedad, recibía su parte aunque no hubiese acudido al trabajo ese día. Que es cosa curiosa. No está malo, no importa, Paquito se va a su parte también. Era muy importante, ¿no? Otra categoría era los chicobotes. Chicobotes, eso se ha perdido. Estos eran niños o muchachos jovencitos que hasta los años 50 ayudaban a los campolloneros, bien remando el bote, incluso hasta con la vela, después fuera de la tina, excavando el barco o bien cargando y descargando mercancía. Se llamaban chicobotes. Estos se volcaban literalmente, dando el remo rápido, ¿no? Por ver quién llegaba primero al costado del buque. Los buques, hay que decir, que atracaban muy poco, casi todos fondeaban, ¿no? Y en base a esto, algunos historiadores aseguran que fueron estas pegas, como le llamaban ellos, precisamente el inicio de las otras pegas de la América Latina, porque era a ver quién llegaba primero, ¿no? Normalmente los niños se iniciaban en el cambullón con solo 7 u 8 años, por ser hijos normalmente de cambulloneros. Miguel Montenegro, murió hace los años pobres, un cambullonero tardista, me contaba, yo esto no lo sé porque soy muy listo, sino porque he sido una labor de campo, me he entrevistado mucho por mi trabajo en el puerto durante todos estos años, pues he tenido mucho contacto con Miguel Montenegro, cambullonero tardista. Me contaba que cuando tenía 12 años, él estudiaba en una academia situada en la calle Secretario Artiles, que era de don Cesario Rodríguez, famoso profesor de matemáticas, muy cerca del Cid Bahía, ¿no? Dice, en aquella academia coincidió con varios hijos de cambulloneros que en sus ratos libres, o no tan libres, vaya, ejercían de chicobote. En una ocasión le ofrecieron, dice, oye, ayúdanos a que vienen 3 barcos juntos, ayúdanos, que necesitan gente, ayúdanos de chicobote. Entonces me dice, seguro, yo acudí ese día y por mi trabajo me dieron 150 pesetas. Dice, yo al tomar en mi mano las 150 pesetas pensé, mi padre, funcionario de correo, gana al mes 3.500 pesetas y yo por 2 horas en un bote me han dado 150 pesetas. Para mí que yo acabé la carrera. Sí, ya con eso. Y sí, algo tuvo que ser, porque los sucesivos, dice don Julio, las fogones de clase para poder ir de chicobote fueron las normas generales. Hasta que abandonó los estudios definitivamente, se convirtió en un camionero pajarero, pasó a pajarero y hacía con su vida, pero su familia, tuvo sus hijos y bueno, era una persona encantadora, muy hace unos años, Miguel Montenegro, proceder también de Delta. Luego tenemos el avisador, otro personaje importante. Él se encargaba de recorrer las casas de los campolloneros para avisar de la inminente llegada del buque. Hay que tener en cuenta que entonces no había radio, ni teléfono, ni nada. Entonces el avisador, es que viene el buque. Pero el avisador tampoco era bonito, el avisador que lo veía el taballero, el vigía taballero, ese estaba en la punta arriba de la isleta, que era capaz de a 3 millas de distancia o 5 millas de distancia, saber si era el barco inglés, que era el castre, que era tal, y con una banderita o tal, avisaba al avisador, el avisador salía corriendo y avisaba a los campolloneros que venía tal barco, ¿no? Ese se llamaba, este comisario se llamaba vigía o taballero. Y luego otra cosa simpática era el recaudador de divisas. Su misión, es que es muy simpático toda la organización que había a través de los campolloneros. El recaudador de divisas era una persona, su única misión era recoger de las taifas las divisas y cambiarlas en los bancos. Pero era curioso, no, había un banco en el puerto, pero no iba al puerto, iba a Triana a cambiar.
Pero fíjense con Rodríguez que los camioneros cogían aquellos dólares y monedas que como hoy dice yo ni conocía, me daban dólares, se lo daban todo al recaudador de divisas, se marchaba él y lo venía y tenemos constancia que jamás nos engañó. Qué bonito, ¿verdad? Hoy se hubiese quedado marchado, hoy ese político va a se quedado marchado el dinero. Se iba a Triana, que esto tiene que haber sido una excursión, y a Triana había que es una excursión, y venía y repartía otra vez eso, ¿no? Otra cosa simpática de los camioneros. Los camioneros, con sus compañías navieras, rebautizaban las compañías navieras. Por ejemplo, los Castor, decían los Castor, eran los de la Unión Castor Line, ¿no? Los Cristo, de la Harbour Brothers. Esto le decían los Cristo porque, por eso digo yo que lo le decían los Cristo porque la chimenea llevaba una cruz, entonces le pusieron los Cristos. Entonces ahí decían, los paquetes, el del Denver, le pusieron paquetes, no sé por qué, pero era el del Denver. Los Colorados. Esto va a ser algo que están todavía dudosos. ¿Por qué no digo los rojos? Se pusieron los colorados. Esto pertenecía a la Bullard King Liner, a la Bullard King Liner, a los colorados, y eso, ¿no? Los muchas plumas, esto es parte también. Esto es que el barco pertenecía a la Alfred Hotel Company. En día esto tenía muchos plumas, bueno, muchas plumas. En los barcos las grúas se llaman plumas. Tenían muchos puntales, vaya. Entonces le decían los muchas plumas, ¿no? Los del ancla. Esto lo han visto ustedes por todavía y para esto es de la Anchor Line, que tiene un ancla en la chimenea, ¿no? Después los de la Iowa, eso es famoso, la famosa Iowa, la que llevaba la fruta al Reino Unido, ¿no? Eso llegaron incluso, los barcos de la Iowa, que la gente no lo sabe, llegaron incluso, yo creo que fueron los primeros cruceristas, o sea, los primeros barcos que trajeron cruceristas a la Palma. Y traían 8, ya lo digo porque eran 8 o 10, ya lo digo por qué. Estos barcos, como mínimo 3, llegaron a atracar el que entonces era Esplanada Nuestra Señora del Pino, lo que hoy es Pase Naval. Entonces, atracaban allí y en los 8 días que estaban, tenían 8 camarotes, los 8 días tenían 8 días. Entonces esos turistas se desembarcaban y durante el tiempo que estaban cargando el barco, la fruta, se quedaban en un hotelito, cambiaban las canteras, que después fue Comandancia Marina, que además creo que existe todavía, ¿verdad? Sí, que fue por ahí por la calle Sorrisa, ¿sí? Pues ese hotelito, ahí se quedaban por cierto, yo leí en un diario de una señora que después se casó con un premio Nobel de literatura, dice que cuando llegó al pueblo que se sorprendió cuando llegó a Canarias porque ella esperaba encontrarse un sitio frondoso de palmeras y lleno de pájaros canarios cantando. Llegó allí y iba a arenar y se murió de traer. Dice, la cantera es maravillosa, decía, dice, pero no vi ni los pájaros ni las palmeras, decía ella, ¿no? Es un diario muy bonito, ¿no? Bueno, después, otro caso es que de los nombres de los que rebautizaron los camioneros a los barcos hay que decirlo todo. Mírense, los piononos. ¿Y sabes por qué decían los piononos? No. Porque pertenecían a la Pioneer Peninsula Orleans Line. Era mucho Pioneer Peninsula Pioneer Line y es mucho, muy largo, ¿no? Entonces, los piononos. Pues ya todo el mundo sabe que eran los piononos, ¿no? Los reventones eran los encargados de la fruta y pertenecían a la Casa Pfeiffer, ¿no? Se acordarán, ese es muy reciente. Y todo era porque uno de sus buques se va a reventazo. Entonces, un buque se va a reventazo, los demás eran los reventones. Entonces, ahí vienen los reventones, ¿no? Después, los cartones favoritos, los mareales reales, le decían esto, mareas reales, que era de la Royal Mail, o mareas reales. Los torices, de la Tour Line, los torices, que eran, la torice es la antigua Freolse, antes era Tour Lines, ¿no? Ya, los torices. Bueno, y así, podía contarle 40 nombres de barco, pero qué cosa simpática, qué cosa nuestra, esto no lo sabe la Academia de la Lengua, ni falta que hacer, ni se lo voy a decir, porque, claro, la guerra, en ese caso, eran tan importantes los camioneros que hasta reparaban los barcos. Yo a un barco no le podía decir, oye, mira, que viene de la Tour Line, si tiene, hombre, el torice, qué bonito, ¿no? Bueno, yo me atrevería, no voy a decir dando nombre porque entonces me pasa bien, porque todos los rebautizaban, ¿no? Yo me atrevería a afirmar, eso lo digo siempre, que estos hombres llamados camioneros eran hombres extraordinarios, caballeros y hechos de una pasta también especial. Primero, por sus horarios de trabajo, sacrificados siempre pendientes de la llegada de los buques, que podía ser a cualquier hora del día o la noche, y mientras esperando, pasando el tiempo jugando a dominó ahí en el resto, ¿no? El segundo factor, su nivel cultural, pues sabiendo de su procedencia humilde y carencia de estudio de su padre, era comprensible que aquellos niños, deslumbrados por la forma fácil y rápida de ganar dinero que veían sus progenitores, se inclinaran para abandonar el colegio, como el pasó a Montenegro, y seguir el oficio de cambuñero desde muy temprana edad. Esta falta de estudio frenaba una inclinación hacia las actividades intelectuales, culturales, como pudiera ser la lectura, ir al cine, al teatro, etc., ¿no? Estos dedicaban su tiempo libre a dos aficiones principalmente, el fútbol y la guerra latina, sus aficiones.
Con respecto al fútbol, la mayoría eran socios del Club Victoria. Como anécdota podemos decir que cuando se inauguró el nuevo estadio de San Jardín, que después se llamó Estadio Insular, fue un cambullonero bombista, don Ambrosio Díaz Casanova, el que arbitró el fútbol. Por cierto, que acudió de madrina la esposa la esposa de Fernando Fuente, junto al Marqués de la Florida, actuaron como padrino. Y el árbitro fue un cambullonero bombista de Díaz Casanova, don Ambrosio Díaz Casanova. En cuanto a la vela latina, los buques preferidos por aquel entonces eran el porteño, que ellos le llamaban cariñosamente el nuestro. Hasta el porteño le cambiaron el nombre, le decían el nuestro. Cuando era el nuestro. Eso, la gente de aquí, desde que estamos aquí, tenemos mucho. Nosotros decimos la playa. Cuando Marisánchez te puede decir, cuando un tendense dice voy a la playa, no está hablando ni de inglés ni de más paloma. Es que yo le pregunte, ¿es Avenenada, Sarmiento o es la playa? No, que me voy para la playa, decimos nosotros. Da la impresión de que no hay otro. Sí, eso es muy de aquí, de Telde, ¿verdad? Bueno, pues el cambullonero era muy de decir, ¿por qué hoy la pega la hace el nuestro? El nuestro era el porteño, ¿no? Otro bote famoso entre los campulloneros fueron el Morales y el Perico Grande. Otra de las aficiones inconfesables de los campulloneros, los santos no eran, vamos a decir un poquito de verdad, ¿no? Eran sus visitas nocturnas a los cabarets de la época, concretamente a los que existían en la zona de Canaleja. En el puerto no había cabaret, no, estaban en Canaleja, derrochando allí gran parte de su ganancia, entre música, copas, mujeres, digamos, de moral distraída, en fin, tampoco eran noches que estaban distraídas, y como típico, cerrando los locales para continuar la fiesta de forma particular, como símbolo de poder, ¿no? Cerraban el cabaret, ¿no? Pagando incluso monedas extranjeras. Eso era muy del cambullonero. Cierran el local, y ahí se quedaban las huelgas hasta las tantas, ¿no? No tenía límite a la hora de gastar dinero. Dándose el caso de gastarse en una noche todo lo ganado durante el día. Antes dije que se trataba de hombres hechos de una pasta especial. Y les dije la palabra caballero. Para mí la palabra caballero tiene un significado muy especial. Prueba de ello es que hasta los conflictos, que de vez en cuando se podían darse entre ellos, se arreglaban utilizando métodos de honor, sin llegar nunca a la violencia física. Y muy pocas veces se acudió a la justicia ordinaria. De su honradez pueden dar buena cuenta los consignatarios locales, pues jamás se recibía una denuncia por parte de un capitán de un barco extranjero diciendo que le habían robado a bordo. De ahí que hay que distinguir entre el cambullón y el contrabandista. Sí, ustedes van a hablar también del contrabandista, y el tráfico de drogas, que eso se dio en otros colectivos y otros tiempos. Incluso los propios tripulantes de los barcos que después denunciaban a los camulloneros. Los camulloneros no trataron nunca con drogas, el hacía el cambullón. Esta llamemos insistente caballerosidad mercantil tampoco estaba exenta del todo en cuanto a echar mano a la picaresca hispana cuando se ponía a tiro. Ahora voy a contar una cosa que me da la impresión de que el señor Jiménez, se lo recordé cuando nombré los pájaros, se lo recordé, pero eso me piqué el ojo de verdad. Me contó mi amigo Miguel Montenegro que él llevaba los pájaros los conseguía él allá los enfermos, los leprosos, y ellos los criaban, los compraban hechos. Bueno, hechos es que los vivos venían hembras que machos, ¿no? Los metía todos, entonces él los llevaba a bordo. Y llevaba siempre un señor, un pajarito, en una jaula aparte, que se lo tenía tapado, y lo destapaba, cantaba el pájaro canario, ¿sabes? Eso tiene mucho tiempo tapado, en fin, para lo que tiene el pájaro, ¿sabe? Cuando le quitan eso, empieza a cantar como un loco, ¿no? Entonces, claro, el choni, volvemos a esto, el choni es lo que le dice que el guiri hoy, ¿no? El choni dice, yo quiero un pájaro. Entonces el camionero literalmente metía la mano en su jaulita y sacaba un macho. Claro, la posibilidad de que fuera un macho o una hembra era el 50%, y puede ser que le viniera una hembra. Entonces, le soltaba una hembra. Cuando el pobre choni se iba con su pájaro y lo cantaban y al mes venía el barco, le decía al camionero, oye, mira que me engañaste, conta. Entonces el camionero, en este caso decía el Montenegro, se lo dio al pájaro, lo miraba, decía, no, hombre, choni. Además, yo solo decía en inglés, lo único que decía. No, choni, es que el pájaro tiene magua, está aburriado. Dice, yo se me quedaba así, dice, ya verás tú, mire, pero tu padre si quiere vendía otro. Dice, si no, yo decía, como la hembra también. Por eso digo que eso no quita, ¿no? Bueno, si todos sabemos que la hembra no canta, la hembra del paro canal, ¿no? Entre ellos, como dije antes, existía un código no escrito, y claro que se dieron casos excepcionales de conflictos y abusos, pero ahora digo por qué. En el año 1940, época del mando económico de García Escamilla, se creó un trust autorizado para algunos campulloneros que traficaban con mercancías.
lo que originó situaciones de agravio comparativo. Juan Betancourt, un cambullonero tratista, adscrito a la taifa de Paco Escambado, es denunciado y detenido por intentar sacar del puerto un saco de café y otro de azúcar, mientras en el grupo autorizado de Martín Vega y otros que pagaban religiosamente a las autoridades corruptas podían sacar camiones enteros bajo la pasividad de los agentes de aduana. Y es que desgraciadamente, coincidiendo con esa época de escasez, había surgido un brote importante de corrupción por parte de la Policía Municipal, guardamuelle, autoridades de aduana e incluso militares de marina de inferior rango. Y cuando digo inferior rango es porque nadie pudo demostrar que el comandante de marina se enterara de esto. No, se quedaba a la altura de los sargentos que estaban por allí, ¿no? Cuando dije que antes se trataba de unos hombres de una pasta especial, también sabía por qué lo decía. Yo me resisto a contar una anécdota por familiar y porque me llega muy adentro, ¿no? Juanito, el del Valle de los Nueve de Telde, Juanito, digamos Juanito, es que el hombre no quiere, bueno, no quiere haberse murió, pero su hija, que vive ya muy mayor, pero me dijo que no, tenía una hija, Paquita, de corta edad, que había enfermado de tuberculosis, terrible enfermedad que por aquel entonces hacía estrago en nuestras islas. La única receta existente para su curación era, por una parte, la providencia, y por otra, la comida sana, abundante y mucho reposo. Condiciones estas últimas que resultaban muy difíciles de llevar a cabo debido a los momentos históricos que atravesaba toda Europa, recién salida de una terrible guerra, y en particular para el hombre del campo canario que soportaba como podía años de sequía. Si a esto añadimos que de los púlpitos de las iglesias el párroco de turno predicaba a la familia que era una falta de caridad cristiana aislar a los enfermos, daba como resultado que en la casa donde entraba el virus, lo normal es que se enfermara la mayoría. Juanito, en su desespero, acudió a pedir ayuda a mi padre, Luis González Pérez, que aunque él lo que poseía era un comercio de tejidos en Telde, ejercía también de consejero, escribiente e incluso hasta de abogado defensor de la gente humilde de Telde, ¿no? Mi padre no pudo hacer otra cosa por aquel desgraciado que recomendarlo por medio de una carta a un amigo cambullonero, procedente también de Telde, y que aseguraba que lo que él no fuera capaz de conseguir es que no se lo inventaba. Si siempre decía, lo que no Luis, dígame lo que quiera, que si no lo consiguió es que no se inventaba, ¿no? Convencido el viejo de que solo aquel cambullonero en Canarias podía conseguir la famosa penicilina, descubierta por el Dr. Fleming en 1929, y que ya había demostrado su eficacia en los Estados Unidos e introducida aquí en Canarias por primera vez por otro cambullonero llamado Foría, aunque por supuesto en 1943, que es la fecha de esta historia, este era un artículo conocido, resultaba muy difícil de encontrar y cuanto más para la gente humilde, era prohibitivo. Así que mi padre, no podía ver, se colocó ante su máquina, vieja máquina Hispana Olivetti, que por ahí la conservo, y un señor que ya la entregó, una Hispana Olivetti de mi padre, y tecleó esta carta. Estimado amigo Goyo, espero que el recibo de esta te encuentre bien de salud. El portador de la presente es Juanito Falcón, un conocido mío de aquí de Telde, agricultor, y al que le tengo gran aprecio y especial cariño, pues conozco a su familia ya él desde siempre. Es un honrado agricultor que mantiene a su familia y una cuñada viuda de lo que con mucho sacrificio le puede traer a la tierra en estos años de dura sequía. La tuberculosis se ha llevado a su esposa e hija mayor hace tan solo 2 meses. Y ahora su hija menor, Paquita, desgraciadamente, también da síntomas de padecer la terrible enfermedad. Desesperado, ha acudido a mí por ver si le podía encontrar penicilina en mi próximo viaje, que en el Pinillos haré, si Dios quiere, a Barcelona por asuntos de negocio. Mucho me temo, amigo, que aunque la encuentre no vaya a llegar a tiempo. Por ello, pensé en ti, a quien te pido, en nombre de nuestra antigua amistad, que lo atiendas como tú solo sabes hacer. Como te digo, no posee fortuna, pero en su honradez doy fe, pues es cliente de mi tienda, donde le vendo de fiado y siempre ha cumplido con el pago. No te podrá pagar chinche por chinche, deformación de popular inglés, chain to chain, que ellos decían chinche por chinche, ¿no? Otra deformación. No te podrá pagar chinche por chinche, como dirías tú en el alcohol cambullonero. Solo lo podrá hacerlo en especie y cuando recoja las papas que tiene sembradas en el Valle de los Nueve. Sin más por el momento, y dándote la gracia, aprovecha la ocasión para enviarte el más fuerte de los abrazos. Tu siempre amigo, Luis González Pérez.
Mi padre le había advertido a Juanito que se iba a encontrar con un hombre de aspecto rudo, moreno, fuerte, con cara más bien de pocos amigos y con una cicatriz sobre la ceja derecha, producto de los malos tratos que tuvo que sufrir en el campo de concentración de la Isleta cuando fue detenido por Rojo, pero que no se preocupara, que a pesar de lo mal que lo había tratado la vida, poseía un gran corazón y era un hombre de honor. Por cierto, le añadía, no le nombres a Dios ni cosas relacionadas con la religión o el cura, pues es algo que odia a muerte. Desde que su sobrino Andrés, por cierto, Andrés después fue a revoltero, Andresito, don Andrés, su sobrino Andrés, que era seminarista cuando la guerra, lo denunció a los falangistas por republicano. Y creo que le dieron leña arriba con el golpe. Juanito se presentó en el Sarapú al día siguiente y asustado ante la presencia de Goyo, de quien pudo comprobar con toda la perfecta discreción fisiológica que había hecho mi padre, le entregó, medio temblándole, la mano, la famosa carta. Goyo la tomó y sin mencionar palabra alguna, la leyó despacio y al terminar miró a Juanito con aquellos grandes y profundos ojos oscuros para decirle, vaya mañana al bar Manolo en la plaza Ingeniero Manuel Becerra a buscar el paquete. No hubo más palabras. Al día siguiente, nuestro hombre recibía de mano de don Manuel González Brito, dueño del bar Manolo, un paquete que contenía en su interior la suficiente penicilina para que el doctor Castro de Telde pudiera curar a aquella niña. Pasados unos meses, y cuando Juanito recogió su cosecha, la niña sanó. Y Juanito recogió su cosecha, que como él decía, solo obtuvo un 5 es la cantidad de papas que se cogen, por uno prestó 5. Se desplazó de nuevo al puerto en busca de Goyo, para contarle lo agradecido y feliz que lo había hecho, ayudándole con aquella penicilina, al mismo tiempo que quería saber cuántos sacos de papa quería a cambio. Al parecer, Goyo, fiel a su estilo de hombre duro, lo miraba fijamente sin mover un solo músculo de la cara. Con su mechero el martillo encendió de nuevo aquel cigarro mecánico amarillo que colgaba húmedo y apagado de su labio inferior para decir, vamos a ver, cristiano, que yo me entere bien. La niñita se curó. Sí, pues entonces ya usted me pagó, hombre. Y dándose media vuelta y sin pronunciar más palabras, se retiró caminando hacia el muelle de Santa Catalina con el hombro caído, medio escorado a estribor. Juanito quedó tan sorprendido por lo que estaba viviendo que por la emoción no le salían las palabras de agradecimiento, y cuando al fin pudo hacerlo, olvidó el consejo que mi padre le había dado y gritando clamó, gracias Señor, seguro que el buen Dios que está en el cielo, que todo lo que lo juzga se lo dará algún día. Al parecer Goyo, que ya se había apartado de unos 10 o 12 metros, se paró seco, volvió a la cabeza y con mirada amenazante le contestó, arreche cristiano. Y continuó caminando sin más hacia el muelle de Santa Catalina, adentro en vez de corado, como digo, tumbado hacia la derecha. Yo estoy seguro, queridos amigos, estoy seguro que el Todopoderoso sí que le pagó en su día, acogiéndolo en su cielo y permitiéndole que siguiera ejerciendo en el cielo tan noble y honrada profesión de cambullonero, cuya definición nuestra Real Academia de la Lengua se resiste a aceptar como tal. Muchas gracias.